Cuando ingresamos por primera vez al sistema de Access, nos vamos a encontrar con una pantalla de bienvenida desde la cual podemos abrir proyectos que ya han sido creadas o bases de datos, más bien dicho, que ya han sido creados en esta barra de la izquierda, o bien podemos crear alguna base de datos nueva. Nosotros a continuación vamos a crear una base de datos nueva y vamos a ver cuáles son los elementos que van a componer dicha base de datos. Para eso sencillamente hacemos clic en este icono que representa la base de datos en blanco. Una vez que damos clic allí, en la barra de la derecha nos va a sugerir un nombre y una carpeta de destino. Vamos a hacer un poco de zoom en este punto. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es darle un nombre a nuestra base de datos y vamos a insertar una carpeta de destino. En este caso, mis documentos. Una vez que hemos definido ese nombre, le damos clic en crear. Cuando creamos la base de datos, vamos a ver que la misma ya se abre en tiempo de edición, digamos. Es decir, vamos a estar ya en condiciones de comenzar a editar todo lo que tiene que ver con nuestra base de datos. Veamos cuál es el espacio de trabajo que presenta Access. Al igual que otras aplicaciones de Office, tenemos en la parte superior las pestañas de opciones y en la parte central el espacio de trabajo propiamente dicho. La particularidad que tiene Access es que va a tener a la izquierda una barra de trabajo donde van a estar listados todos los elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar y un espacio central donde vamos a editar esos elementos. A continuación vamos a explicar a qué nos referimos con los elementos. En Access nosotros podemos insertar los siguientes elementos y para ello vamos a ir a la pestaña Crear. ¿Cuáles son a grandes rasgos las principales cuestiones con las que vamos a trabajar? En primer lugar vamos a trabajar con tablas, por eso observamos aquí que se pueden crear tablas. Cuando no trabajemos con tablas vamos a poder también, una vez que tengamos cargadas nuestras tablas y nuestros registros, podemos insertar lo que se conoce como consultas. Ya explicábamos anteriormente a qué nos referíamos por consultas. También Access, como vamos a ver, es útil para la creación de formularios, es decir, formularios a través de los cuales el usuario va a poder insertar datos dentro de los registros de las bases de datos. Y finalmente van a aparecer, similar a las consultas, lo que se denominan informes. Los informes son consultas dentro de nuestra base de datos, como por ejemplo la cantidad de ventas por rubro, la cantidad de ventas por cliente, la deuda que tiene un cliente o cualquier otra consulta según la base de datos que estemos gestionando, pero que a diferencia de las consultas no se lee su información de manera tabular, sino que se lee la información bajo un formato imprimible. Esta es una herramienta muy útil dentro de Access porque nos permite, por ejemplo, imprimir un listado en un formato A4 y enviarlo a través de un PDF a una persona a través de alguna de las vías de comunicación que manejemos. Vamos a ver a continuación cómo proceder para la creación de estos elementos que estamos enumerando. El primer paso va a ser siempre crear tablas. Para ello vamos a ir a la pestaña Crear y vamos a dar clic en Tabla. Cuando nosotros creamos tablas, por defecto el sistema lo que hace es agregarme un elemento en la barra de la izquierda. Como podemos observar, teníamos por defecto la tabla 1 y ahora apareció la tabla 2 y abrir la tabla 2 en el centro de la pantalla. Cuando hablamos de abrir la tabla significa que la misma puede estar disponible para modificar su forma o para insertar registros. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que nosotros tengamos insertada la tabla? Tenemos que definir los campos de información que va a tener esa tabla. Aquí tenemos dos opciones. La primera opción es directamente ir insertando esos campos de información, es decir, las columnas de la tabla, dando clic en el campo de información subsiguiente vacío. Fíjense cómo opera Access en este punto.
Ni bien yo creo la tabla, lo primero que hace es generar un campo automático que se denomina ID. Ese campo automático lo que va a hacer es enumerar todos los registros del 1 al infinito con un número que nunca se va a repetir. Eso permite identificar de manera unívoca un registro dentro de una base de datos. Luego, el sistema, como podemos observar aquí, nos ofrece agregar nuevos campos. Supongamos que nosotros vamos a vamos a confeccionar una tabla para registrar artículos. Para ello entonces vamos a dar clic aquí para agregar y como ven ustedes el sistema va a desplegar todos los formatos de campo que yo podría querer agregar. Supongamos que queremos construir una tabla para registrar todos nuestros artículos. Lo primero que vamos a registrar es el nombre del artículo. Entonces, el tipo de dato que yo voy a agregar aquí es un dato de tipo texto. Por eso voy a hacer clic en la palabra texto. Como ven ustedes, una vez que hacemos clic en la palabra texto, el sistema de Access automáticamente me designa al mismo como campo 1, dejando abierta la opción de editar. Entonces allí yo, por ejemplo, podría escribir nombre de artículo, nombre art. Fíjense la nomenclatura que utilizo, no dejo espacios, no utilizo símbolos especiales como acentos, señas o similares y además separo las palabras utilizando mayúscula para que sea más fácil de identificar. Le doy entonces la definición de nombre art, le doy enter y automáticamente el sistema me ofrece agregar otro campo más. Donde yo, por ejemplo, en el otro campo podría querer agregar el rubro al que pertenece ese artículo. Entonces podría escribir en texto rubro art. ¿Se comprende? Es decir, vamos agregando sencillamente los campos a medida que vamos posicionándonos en el campo siguiente. De igual manera, para los artículos a mí podría interesarme conocer cuál es su costo y cuál es su precio de venta. Para ello voy a insertar dos campos más, con la diferencia que los tipos de campos que vamos a insertar van a ser campos, en este caso numéricos, o bien podríamos utilizar una nomenclatura bastante especial que tiene Access como motor de base de datos, que es la de moneda. Entonces vamos a hacer eso para que el dato sea bien representativo del registro que vamos a incluir dentro de ese campo. Damos clic en moneda y vamos a escribir la palabra costo artículo. Ese es el nombre que tendrá nuestro campo. Y finalmente, nuevamente como moneda, vamos a escribir precio artículo. De esa manera entonces nos queda a nosotros configurada toda nuestra tabla de artículos. ¿Qué nos resta hacer? Nos resta guardar esa tabla con un nombre representativo para que el elemento tabla pueda yo identificarlo a futuro para consultas o bien para registros. Para ello entonces sencillamente vamos a ir al símbolo de guardar arriba a la izquierda y en ese momento el sistema me va a pedir la definición del nombre de esa tabla que estamos creando. En este caso la tabla se va a denominar artículos. Le doy enter y a partir de ese momento, como podemos observar, vamos a tener en nuestras bases de datos el elemento tabla creado.